Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, bendito a ti, todopoderoso, que es y quién será, y el gran Aquí estamos para compartir estas predicaciones. Por favor, deje un comentario que dé ánimo y que le traiga aliento a alguien, y sigue esta página. En YouTube compartimos cada semana y en Facebook estamos compartiendo a menudo. Que Dios te bendiga y prepárate para el mensaje. Bendiciones, que Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Deseamos las bendiciones de Dios sobre su vida, que Dios lo esté bendiciendo grandemente. Quédese con nosotros, vamos a escuchar la palabra de Dios, esperando recibir de ella bendiciones, fortaleza para nuestra vida, para nuestro caminar con Cristo. Vamos a ir delante de Dios en oración y vamos a pedirle que sea con nosotros, que nos llene de su presencia, que nos llene del conocimiento suyo para poder entender lo que Él quiere decirnos. A veces podemos entender lo que se habla, pero que nos dé la capacidad de poder entender su voluntad, de lo que Él está hablando a nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por estos momentos en los cuales nos permites una vez más unirnos en espíritu y en verdad. Intercedo por cada uno de los que me están viendo en estos momentos, que el poder de tu Espíritu Santo descanse sobre sus vidas. Te pido, Señor, por el que esté enfermo, el que esté necesitando, el que esté luchando con vicios, Señor, que en esta hora el poder de tu Espíritu Santo sea derramado y rompa toda cadena y toda enfermedad sea sanada. Bendice al fuerte también, Señor, aquel que ha sabido fortalecerse con el poder de tu fuerza. Danos gracia y sabiduría para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Mi hermano, mi amigo, bienvenido una vez más a la casa de Dios, delante de su presencia, y espero que esta palabra que voy a estar compartiendo sea de bendición para tu vida. La puedas compartir, la puedas usar para tu vida personal y la puedas usar para levantar a otros. Acuérdate que fuiste llamado
Fuiste elegido por Jesucristo para que vayáis y llevéis mucho fruto y tu fruto permanezca. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado, que Él nos eligió a nosotros. Voy a leer una escritura que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, que dice de la siguiente manera: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en esta tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En esta hora quisiera compartir contigo este poder que Dios ha derramado sobre su iglesia. Dios lo ha entregado a su iglesia, lo ha entregado a cada uno de nosotros para que nosotros seamos más que vencedores. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros en que necesitamos nosotros buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que no nos apaguemos, que no nos volvamos tibios, pero que dejemos que esa llama que ha encendido nuestros corazones la mantengamos ardiendo, la mantengamos siempre ardiendo. Si esa llama se apaga, el frío se apodera de nuestras vidas y el frío es duro de llevarlo. En estos versículos que hemos leído nos hablan del propósito de Dios para su iglesia. Y el propósito de Dios es de que seamos más que vencedores. Jesucristo dijo en estos versículos que hemos leído: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un versículo muy conocido, pero yo quisiera que nos enfocáramos por unos momentos en estas palabras que nos habla Jesús, donde nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Y la palabra prevalecer es una palabra que automáticamente nos lleva a una lucha, y hay una lucha de la iglesia y las puertas del infierno. Hay una lucha constante que las puertas del infierno pelean contra la iglesia. El enemigo no quiere que la iglesia prospere. El enemigo no quiere que la iglesia se levante. El enemigo no quiere que la iglesia predique. El enemigo no quiere que la iglesia se reúna. El enemigo pelea contra la iglesia. Por eso Jesucristo dice: no prevalecerá. No prevalecerá. En esta lucha la iglesia es más que vencedora. Pero tú y yo sabemos que es una lucha a la cual la iglesia está enfrentando en nuestros tiempos. La iglesia está enfrentando a esta lucha que se levanta en nuestros tiempos. Una lucha invisible que muchos no están viendo, pero es una lucha que nos rodea. Es una lucha que está continuamente. A muchos le llaman pandemia, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y aunque es una pandemia, aunque es un virus, lo que sea, nosotros tenemos que ver las cosas de otra manera. Tenemos que verlo como una forma que el enemigo está usando para parar a la iglesia, para que la iglesia no avance, para que la iglesia no se levante, para que la iglesia se debilite, para que la iglesia se muera. Pero Jesucristo nos dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ver las cosas como Dios nos las muestra y nos las enseña. Muchas iglesias se han quedado solas por consecuencia
de esto que se llama o le llaman pandemia. Pero yo me pregunto, ¿cuántas ha habido en la historia? ¿Cuántas plagas como estas no se han levantado a través de los años? Y son muchas, son muchas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, que nunca la iglesia había cerrado sus puertas. Nunca la iglesia había dejado de reunirse. Nunca la iglesia había dejado de predicar como lo ha hecho ahora. ¿Por qué? ¿Por temor? Posiblemente por temor. ¿Y dónde está ese poder que Dios le dejó a la iglesia? Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y si comieren cosa mortífera, no les dañará. Ese es el poder que Dios le dejó a la iglesia. Y es un poder que la iglesia ha dejado a un lado poco a poco. Y se ha enfocado en otras cosas. Se ha enfocado en otras cosas que no es la salvación, que no es el derramamiento del Espíritu Santo, que no es el poder de Dios. Y en lo que tenemos que enfocarnos es en lo que Jesucristo nos ha dejado como iglesia. Nos ha dejado una autoridad en su nombre. Nos ha dejado un poder en su nombre. Algunos dicen: pero es que el gobierno no nos deja que tengamos servicios. ¿No es eso lo que le dijeron a los apóstoles? ¿Que dejaran de enseñar y predicar en ese nombre? ¿Que dejaran de reunirse? ¿Que dejaran de congregarse y hablar en el nombre de Jesucristo? Y ellos dijeron: juzgad vosotros mismos si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano, tenemos que ser realistas con nosotros mismos. Y tenemos que ver que la gente visita otros negocios, visita tiendas, visita otros lugares, visita estadios. Pero cuando se habla de la iglesia, allí es donde el enemigo le dice que no es tiempo. La iglesia, el Señor le dio autoridad a la iglesia, le dio un poder para predicar el nombre de Jesús. Y mucha gente se ha olvidado de estas cosas. Dice la Escritura: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y si tú ves, este versículo es una exhortación a nosotros como iglesia, a estimularnos al amor los unos a los otros, no dejando de congregarnos. El congregarnos es una fuerza que nos llena a cada uno de nosotros. El congregarnos es el invitar la presencia de Dios que nos llene como pueblo suyo. No perdamos lo que Dios nos ha dado. El enemigo quiere mantenernos distanciados. Su palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí es donde Dios envía esa bendición. Ahí es donde las almas vienen y son salvas y conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en estos tiempos
que estamos viviendo, mucha gente se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de congregarse y ha seguido las instrucciones o la agenda que el diablo quiere imponer a la iglesia. El diablo le quiere imponer una agenda que siga cuando el Señor nos ha dicho todo lo contrario. Nos ha dicho que la iglesia es fuerte, que la iglesia es poderosa y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mi hermano, las puertas del infierno luchan contra la iglesia, luchan contra el pueblo de Dios, y hay cristianos que batallan, hay cristianos que apenas pueden caminar, y todos sabemos las razones. Aunque las puertas del infierno no prevalecen contra ella, nos damos cuenta que hay puertas que son difíciles y que no quieren abrirse, o puertas que no quieren cerrarse, o ataduras que no quieren soltarse. Las encontramos, pero por eso Dios le dio la autoridad a la iglesia y dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ellas. Entonces, aunque hay puertas difíciles de abrirse, el poder en el nombre de Jesús las abre. El poder en el nombre de Jesús desata toda ligadura del enemigo. Así que yo te digo, levántate en el nombre del Señor. Reúnete donde se reúne el pueblo de Dios para alabarlo. Porque ahí es donde desciende la presencia de Dios. Ahí es donde recibimos de lo alto esa unción, ese poder. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús a adorarlo, a bendecir su nombre. Ahí es donde desciende la presencia de Dios. No hay lugar más precioso que la casa de Dios. Yo sé que en nuestra casa podemos también alabarlo, glorificarlo. Mi hermano, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una bendición poder asistir a la casa de Dios con otros redimidos y juntos aprender la palabra de Dios, juntos crecer espiritualmente en la casa de Dios, juntamente con otros creyentes, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo nos miente y nos hace pensar que no debemos de congregarnos, que no es tiempo de congregarnos. Pero mira alrededor, como te mencionaba hace unos momentos, cuántos lugares no están llenos, cuántas tiendas no están llenas, cuántos restaurantes no están llenos. Y la casa de Dios se ha quedado vacía en muchos lugares. ¿Por qué? Porque muchos han creído a la mentira del enemigo. No podemos negar la realidad de esto. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. En otras palabras, Dios no nos ha llamado al temor. Dios nos ha llamado para ser más que vencedores. Y como el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi hermano, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos ganadores. Él es la vida y Él nos da vida. Por eso en esta hora mi consejo es este: que vivamos bajo la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Esta es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso Dios aviva su iglesia. Por eso Dios le ha dado
esa autoridad. Dios le dio esa autoridad a la iglesia para tiempos como estos. Para que en tiempos como estos la iglesia levante el nombre de Jesús. Para que en tiempos como estos seamos más que vencedores. Entonces, no sé cuáles son las cosas que te afligen. No sé cuáles son las cosas que te detienen de servir a Dios. Pero en estos tiempos difíciles son los tiempos en que nosotros tenemos que buscar a Dios. Habacuc decía, aunque no haya fruto en las viñas, vacas en los corrales, aunque la tierra no dé su producto, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y así tiene que ser nuestra vida, gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Y aunque todas las cosas se muevan a nuestro alrededor, gozaos en nuestro Señor Jesucristo, gozaos en la salvación de nuestro Señor. Y en esta hora yo te animo a que te levantes en el nombre del Señor. Te animo a que te levantes y apoyes tu iglesia, apoyes el lugar donde tú te reúnes o te reunías, que no lo hagas lejanamente, pero lo hagas constantemente. Apoya a tu iglesia donde Dios te ha puesto y te ha levantado, y vas a conocer lo que realmente quiere decir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor quiere levantar iglesias fuertes en nuestro tiempo. No edificios fuertes, iglesias fuertes. Personas como tú y como yo. Dios quiere levantarlas porque hay mucha gente necesitada de la gracia de Dios. Hay mucha gente necesitada de ser libres de las cadenas que los atan, de los vicios que los atan, de la desesperación que les llega. Hay muchas personas que no conocen lo que tú y yo conocemos. Por eso, como iglesia, levántate en el nombre del Señor. Levántate como nunca antes te habías levantado y lucha legítimamente. Levanta el nombre de Cristo y haz que esa llama encienda en tu interior. Mi hermano, este es el consejo que yo te doy en esta hora. Que hay un remanente, que hay un pequeño grupo que Dios ha reservado para estos tiempos. Y quizá tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos que Dios ha guardado para estos tiempos difíciles, para que seas de ayuda y seas de fortaleza para tu iglesia. Así es de que te animo que te pongas en las manos de Dios. Si te has enfriado, levántate en el nombre de Jesús. Si te has apartado de la iglesia, si te has apartado del Señor, vuelve en sí una vez más y levántate y pelea esa batalla, porque vas a ganarla en el nombre del Señor, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, porque Dios le ha dado el poder a su iglesia. Dios le ha dado el poder a su iglesia. Dios le ha dado el poder a su iglesia, dice el apóstol Pablo, y lo dio sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjate, qué bendecidos somos. Eso es lo que Dios nos ha dado, no por nuestras propias fuerzas, pero por las fuerzas que recibimos de Él. Vamos a Dios en oración. Padre Celestial, en esta hora vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Señor, por cada uno de los que escuchan este mensaje. Yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas. Señor, que los levantes como nunca los habías levantado, que los llenes del poder de tu Espíritu Santo, una experiencia quizá que nunca han tenido, Señor, que los revistas de ese poder para que sean más que vencedores. Te pido por las iglesias que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Levanta en esas iglesias hombres y mujeres que te amen con todo su corazón y que se levanten en guerra contra las acechanzas del enemigo.
Te doy gracias, Padre. Los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, te deseo que Dios te bendiga. Te deseo que si eres esa persona, permanezcas ahí. Y si no estás ahí, le pido a Dios que te levante y te muestre las grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida. En esta hora, de parte de la Iglesia Nueva Vida, te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.